La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es jueves 20 de diciembre, a 4 días de Nochebuena, y son exactamente las 7 y 1 minuto. 7 y 2, ya ahora son las 7 y 2. Por fin, alguna vez te gané. Yo soy Julio Cordero. Y aquí tenemos a Milagros Ortiz Bosch, como siempre los jueves. A José Dueño, el hombre que viene aquí a informarnos de la importancia del presupuesto para saber apreciar la eficiencia, el buen manejo, el manejo eficaz de los recursos públicos. Pero antes de que está en usted, esa... Sí, unos segundos. El petróleo sigue bajando. 46,8 cerró hoy. No hay ninguna justificación para que mañana no haya otro bajón grande. Porque de martes a martes la diferencia fue 5. Y ojalá que el comunicado en que hacen temprano diciendo cómo lo han bajado, digan gracias a la crisis que tiene el mundo petrolero, el gobierno dominicano vuelve a rebajar el petróleo, porque parecería ser que es un nuevo ajuste que el gobierno dominicano ha hecho, y es que al bajar el elemento fundamental hay que rebajar el petróleo. En Estados Unidos hay un lío grande con el presidente Trump está amenazando con que no va a firmar la solución que le buscaron hasta que en el presupuesto no aparezca el dinero del muro. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el muro? 25 mil millones. 20 mil millones 20 mil millones de dólares. Son 20 mil millones de dólares votados. La señora Pelosi le está ofreciendo 1.600, 1.700. Ella dice que hay maneras más fáciles y más baratas de hacer el control de la frontera. Por supuesto. Que esa cantidad es exuberante. 20 mil millones de dólares. Es todo el dinero. Multiplícalo por 5. No, es todo el dinero del mundo. Por 51 casi ya. Es la cuarta parte de nuestro Producto Interno Bruto. La cuarta parte del Producto Interno Bruto de República Dominicana. De todas nuestras riquezas. Ahora, sí, como tú dices que hay una medida internacional, como es la disminución de los precios del petróleo, que obliga a un reajuste a la ley aprobada para el año 2019, porque se estaba estimando a $65. Entonces, inmediatamente ya hay que bajar. Sí. Habría que suspender la emisión de bonos de deuda externa, porque al disminuir en este momento $19. Sí. Eso no lo hemos medido el impacto que tendrá y además la proyección que podíamos tener final ya del próximo año, pero no hay ningún indicador de que remonte los $60 para y el próximo año. Y una cosa importante es saber cuántos son los ¿cómo se dice? Los kilos, los de petróleo que consumimos al día, el consumo que tenemos nosotros. 160,000 barriles. 160,000 barriles. Diario. Si tú le buscas la diferencia de $19 por barril por 365 días, eso va a variar, desde luego. Claro, no es estable. Pero eso te da una medida de en cuánto estamos ahora, por una circunstancia no planificada, sobrevalorando, porque yo creo que fue prudente calcular los 65. Sí. Pero los dominicanos debíamos saber. Los analistas internacionales, los expertos internacionales habían calculado que a finales del 2019 iba a estar en los 70. En los 70, 72. Y que iba a empezar a subir hasta paralizarse en los 76. Hace 2 meses estaba en 74. Sí. Es muy difícil predecir sí, claro, con toda la realidad geopolítica que se está viviendo. Pero la estimación sería... Pero va a volver a subir. Esperanzadora. Ojo. No, eso es fluctuante. Eso no se puede decir que una... Pero hoy en día, suponte que esto dura 2 meses. ¿Qué significa con 160,000? Para un ahorro. Bajándole 10, 19, 17, 15 a esa cantidad de dólares. Claro. Obligaría a disminuir la deuda externa dominicana en una cantidad increíble.
Al menos en cuanto a la necesidad de financiamiento. De financiamiento. Porque no obligaría al Estado. Tendría que disminuir. No habría al Estado, no tenía la obligación de salir al mercado a buscar el dinero. Entonces, ahora en el mercado hay un factor también subió que fue que la tasa de interés de la Reserva Federal norteamericana la incrementó de 2.25 a 2.50 sí. En contraposición del deseo que tenía el presidente Trump, y eso que había pedido por primera vez una intervención del presidente en la independencia que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos con relación al Ejecutivo. No como aquí, que está muy dependiente. Muchos dominicanos tienen la imagen de los Estados Unidos como la gran democracia, que algunos compartimos, otros no. Pero la realidad es que si fuera verdad que esa es la gran imitación, el presidente Trump quiso liquidar a Obamacare, no pudo. El presidente Trump le mandó un tuitazo al juez que está conociendo el caso de, ¿cómo se llama? Del ayudante Mueller. No. Fiscal especial. Al que se llevaron de aquí. Flynn. Aquí Michael Flynn. Y el abogado, y el juez se ofendió. Claro. Porque eso había producido públicamente. Mueller han querido hacerle de todo y está cumpliendo con su deber. Usted va y dice una mentira en un congreso. Oye, aquí hay mucha gente. Por ejemplo, yo me recuerdo el discurso que dijo el senador de San Juan de la Maguana, que él estaba impune, que él no tenía nada que ver, que lo podían llevar a un juicio, porque nada. Y dijo mentira porque ni siquiera pagaba impuestos. Entonces, uno piensa que si de verdad fuéramos seguidores o orientadores de la democracia americana, quisiéramos que la justicia dominicana, los impuestos, los presidentes, tuvieran el relativo poder que deben tener frente a los demás poderes del Estado, aunque tengan el poder que la Constitución le otorga al presidente de la República. Así es, pero es que la democracia norteamericana se sustentó desde el primer momento en esa Constitución, en la Constitución de esa separación de poderes, de independencia. No hay posibilidad de tener democracia si no hay un poder de contrapeso. Claro. Y lo decía el padre de ese modelo, Montesquieu, ¿no? Que el ser humano, ¿no? Aspira al poder y detenta el poder. Si no tiene una contraposición de ese poder, se vuelve absoluto el poder de esa persona. ¿O cree que si le quitan el derecho a reelegirse, le están quitando un derecho humano? Porque hemos vuelto al derecho de la sangre y al derecho permanente para ejercer el poder. ¿No? Y ese afán, porque una persona tiene el derecho a dirigir los destinos de un país, es el único. Óyeme, tenemos que superar eso. Y no solamente República Dominicana, porque hay que ver lo que pasa en Nicaragua. Pero es interesante. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia y Venezuela. Ese afán de mantenerse por encima de todo. ¿Y en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Yo me recuerdo, allá yo estoy arreglando una biblioteca, buscando un libro que un magistrado me recomendó que leyera. Una persona de derecho me pidió que lo volviera a leer. Y yo bajé una biblioteca. No voy a hablar del tema porque no es interesante. Me puse a buscar el libro y yo encontré, para regalárselo a Julio, todos los documentos que se produjeron con aquel diálogo al que convocó el presidente Leonel Fernández. ¿De la magistratura? No, del diálogo nacional. El diálogo en lo que yo participé y perdí mi tiempo sin que sé yo cuántas preguntas y no me hicieron caso. ¿Qué quedó de eso? Nada. De ahí salía, ¿verdad? El plan decenal 98-2018. Se llama Plan de la Excelencia Presidencial. El plan exacto. Yo lo llamaba plan, cuando llegó a mis manos, se debió llamar Plan de Desarrollo de la Educación, porque la educación es desarrollo. Claro. Eso no tiene que ver con presidente, ni con gobernador, ni con ministro, ni con ministra. Pero tiene que ver con nación. Es el afán del presidencialismo. Entonces, fíjate, todos ellos han dicho que 2 veces nada más.
se pone, no, se equivocan en que son 3, porque no saben sumar. Eso es así. Bueno. Hacemos una pausa, don Julio. Hacemos una pausa. Milagros desde la Z. Estados. Aquí y cuando los... Pero estamos en el aire. Ah, ya estamos en el aire. Estamos en el aire, sí. Pero es una conversación muy interesante. Interesante, que la podemos tener en el aire. Yo lo que decía era que en los Estados Unidos los representantes tienen una ligación directa con sus estados. Sí. Si hay medidas que lo ha tomado el Poder Ejecutivo que afecta a su estado, ese legislador no vota. Te cuento. Es decir, se debe a sus electores. Yo tengo una anécdota. Siendo senadora, estaba el problema de la paridad. Y el Senado nombró una comisión de senadores para que vayamos a los Estados Unidos a discutir la paridad. La comisión estaba integrada por don Amable Aristicato, por Tony Rivera, por un hombre de la sociedad, del empresariado, que era José Manuel Paliza, el esposo de Lenita, y por mí. Arrancamos para allá. Nosotros lo vimos senadores por senadores, llegábamos despacho por despacho. Y el de New Orleans nos dijo, yo quisiera ayudarlo, pero yo no puedo votar. Porque Suyan Long, esa gran compañía norteamericana de ropa interior, está situado en New Orleans. Es el mayor empleador. Y yo no puedo votar porque ustedes entran en la paridad porque van a perjudicar mi estado. Que es un ejemplo exacto de que son representantes de sus estados. Déjame ponerle otro. Cuando se estaba negociando el Plan Colombia, que Colombia había pedido... Explica el Plan Colombia, que era el plan para frenar el narcotráfico en Colombia con los Estados Unidos. Y la guerrilla. Los dos. Las dos cosas. Y entonces el gobierno colombiano pidió alrededor de menos de $1,000 millones. Y los norteamericanos se aparecieron con un paquete de 6,000. Pero cuando los norteamericanos dicen lo que van a dar, había unos super helicópteros como los que usa el presidente de Estados Unidos para moverse, que tienen dos hélices. Sí. Y el general colombiano le dijo, mire, eso no me hace falta aquí. Dijo, oye, acéptelo, porque si no, el senador de Seattle no vota. No vota. Los aceptaron, los pusieron ahí. No se usaron, nunca. Claro. Porque no son aparatos de guerra. Porque en Seattle estaría la fábrica que lo iba, y veía una oportunidad de beneficiar a la fábrica con esos helicópteros para Colombia. No, y entonces... Pero eso es muy diferente a lo de Brasil. Cabildeando. Totalmente. Entonces, eso es la producción en ese pueblo. Hay comisiones ilegales. Ilegales, sí, no. Entonces, ahí hay claridad. Una lección del Congreso norteamericano para nuestros congresos es que regularmente el representante vota por los intereses del país, pero también de su circunscripción, de sus constituyentes, ¿no? No necesariamente vota por ser miembro del Partido Demócrata. Hay muchos demócratas que votan, que no hacen el quórum suficiente para pasar leyes del mismo demócrata, que fue lo que le pasó a Obama. Igualmente le ha pasado a Trump con los republicanos. Es decir, que hay una conciencia superior de la responsabilidad del legislador. No es solamente lo que me diga el presidente que yo voy a hacer. Ahí no es mi congreso, ¿no? No existe mi congreso. José, yo era vicecónsul en Washington hace 8,000 años. Y a mí me llamó un congresista. Mire, el señor fulano de tal quiere una visa. Yo dije, señor congresista, dígale al señor fulano tal que venga, se la doy en 10 minutos. No hay ningún problema. Es un congresista, no de la oficina, no el congresista. Habla fulano de tal. Mire, el señor le necesita una visa. No, pero a propósito de visa, un pelotero fue donde Obama y le dijo que necesitaba una visa. Sí. Y le dije, no, yo no tengo que ver con eso. No recuerdo cuál fue. Tal vez los muchachos. Félix José. Félix José fue. Sí. Uno de los líderes de jonrones, sí, claro, de las estrellas orientales. Por cierto que hoy se inicia el hay que felicitarte y a Juan Bolívar Díaz. Sí. Y a los Ferri, estaría Miguel Enrique Ferri, a los Altún,
hay una cantidad de gente. Y a Ricardo Nieves. Ricardo Nieves. Es estrellita. Estrellita, sí. ¿No? Que fue el procurador de Santiago. Sí. Al procurador. A Domínguez Brito. Domínguez Brito también es un declaró cibaeño, pero estrellita. ¿Y por qué? Pero él siempre ha sido de las estrellas orientales. Pero es una equivocación. Desde una cuyaya a un elefante. Eso es un híbrido. No. Un híbrido tan grande como con la que hace hoy el periódico Diario Libre en publicar los cultivos que están haciéndose en la cordillera central, que se habían prohibido cuando Domínguez Brito, ¿verdad? Sí. Bueno, pero vamos a entrar en materia. José, te tengo varias preguntas. Va a ver. No, una en dos. El Senado de la República aprobó bonos por 190 mil millones de pesos. Sí. Y volvieron a aprobar otro préstamo ahora por 300 millones de dólares. eso Pero es explícame, el PIB. aprobó la emisión y colocación de valores, 190 mil millones de pesos. Eso es para cubrir el déficit. No, y el endeudamiento del Pero estaba próximo año. autorizado. De acuerdo a la ley de presupuesto que se aprobó para el autorizado. 2019, se autoriza al gobierno a hacer una emisión de un monto máximo hasta 190 mil millones de pesos. Monto máximo. Ya no puede hacer más. Ahora, Los bonos. ese proyecto de ley, esa emisión de bono tiene que hacerse mediante una ley específica que debe ser exclusivamente para la emisión de los bonos. Eso fue lo que se aprobó. Entonces, lo que se aprobó en el Senado es el proyecto de ley de emisión de bonos para el año 2019. Sí. ¿No? Cumplimiento de la ley. Es decir, que eso está bajo el estricto. Ahora, en esa ley de bonos, en ese proyecto de ley de bonos, se incluyen aspectos que no se corresponden a una ley de emisión de bonos. Como por ejemplo, se autoriza a poder incrementar ese monto máximo de 190 mil hasta 231 mil millones, que es lo que se dice que se van a utilizar como financiamiento en el 2019. Eso es un abuso de la ley y Claro, los legisladores. claro, eso no la tiene ley está- madre. Hacer No, un claro. cheque en blanco. Claro. Porque si el Estado necesita eso, 120, 200. Son 231 mil millones que se serían necesitan para el 41 mil más. 41 mil más. Pongan que lo Deben digan. hacerse una ley especial o una explicación especial de que se va a hacer eso. Bueno, pero usted no puede darle un vale, hágalo hasta tanto mil. Bueno, porque es que el gobierno miente en la ley de presupuesto. Porque está debiendo 241 mil, no 190 mil. No, y miente en cuanto al financiamiento. Porque ellos dicen que en el financiamiento van a recibir 190 mil millones de bonos, 23 mil millones de los organismos multilaterales y bilaterales para apoyo presupuestario. Hemos dicho aquí una y otra vez, año tras año, de que eso es una mentira porque los organismos, el BID, el Banco Mundial, no dan apoyo presupuestario a un país que crece más que todos los países de la región. El líder del crecimiento económico, de la estabilidad macroeconómica. Los papaupas de la Es matica. válido. Entonces esos 23 mil millones de pesos que están ahí, es falso. Y no será un error de... Oye, déjame explicarte. A veces ponen en el presupuesto una partida para un programa especial de educación que no está aprobado, que está en el Congreso y ya lo están asignando en el presupuesto. No, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. No es eso. No es eso. Pues peor. Claro, es decir, ellos me están diciendo a mí, el BID, el Banco Mundial, me va a dar para mis gastos administrativos, para la operatividad del gobierno, 23 mil millones de pesos. Lo el próximo decía el año pasado y no se cumplió. Este año tenían 20 mil. y no se cumplió. No se cumple. El anterior también tenía, y no se cumplió. No se cumplió. La otra partida son unos 18 mil millones de pesos que está en proyecto de inversión. Que esos algunos sí están en ese proceso de terminación del proceso Sí. o se están en ejecución y la contrapartida no apareció o el desembolso. O hay mala ejecución. O hay mala ejecución o no se han cumplido con los parámetros de transparencia Que exigen esos que exige organismos. el BID y el Banco Mundial. Sí, así ¿no? es. Entonces, esos bonos, además, ese proyecto de ley tiene otro aspecto que no se corresponde
a una ley de emisión de bonos que debe ser específica para emitir los bonos. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, que le da autorización al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a hacer manejo de pasivo, es decir, que pueda cambiar de una deuda por otra sin necesidad de ir al Congreso. Es decir, el Congreso niega su responsabilidad de legislar en cuanto a la deuda pública. Ahí le pregunto yo, Claro. ahí le pregunto yo como al doctor Espinal. Si no es el consultor jurídico. Flavio Darío. Flavio Darío. Buen amigo Flavio Darío. Sí, una gente simpática, agradable. Aunque fue el que dijo que no había que jugar aquí a Odebrecht porque ya la había jugado en Nueva York. Siempre me recuerdo de eso. Porque uno de los amigos recuerda mucho las veces en que uno siente como que se han portado por debajo de las expectativas que uno tiene de su conducta y del aprecio que uno le tiene. Entonces, ¿cuál es el papel del consultor jurídico, sino de decir, señores, esa no está de todo lo que es posible hacer en un Estado de Derecho? Porque eso no pasa por No pasa. la Procuraduría, no. Eso lo hace Hacienda y lo viene haciendo ya repetitivamente por 5 años. Pero no le diga ¿No? eso a Emanuel Lequea. Igualmente, hay el otro aspecto de que se autoriza al Poder Ejecutivo a vender acciones Hasta el equivalente al 5% de la deuda del sector público no financiero. Es decir, de una 15.000. deuda de 31.500 millones de pesos, se autoriza a que se 31.100, vendan unos 1.585 millones de dólares en acciones de empresas y proyectos, que unido al otro del año pasado ya suma un 10% de venta, un 10% de la deuda. Es bueno que la gente sepa que no es un 10% de las acciones, es un 10% de la deuda. del total de la deuda en acciones del gobierno, de la empresa del Estado, sin tener que ir al Congreso. Si nos descuidamos, hasta el Banco de Reserva se va por ahí. Sí, es vender cualquier cosa, sin tener que ir al Congreso. Y eso es el equivalente a 3.100 Ese es el pleito de la a 3.500 millones de dólares. Eso es la Sunlan. La Sunlan, eso es el paño negro. Eso es hacer una cosa para que solamente... Yo le digo paño porque no me gustó. Fíjate bien. Eso es desnaturalizar. Bueno, y Don Milton Ray, que está para la ejecución, para el cuidado de la constitucionalidad. Bueno. Uno. Eso. El otro aspecto, Julio, que tú me preguntabas de los 300 millones de dólares, sí. Eso es otra forma de no hacer cumplir la ley de riesgo de naturales. Sí. Porque la ley de riesgo ordenaba la creación de un fondo de 1% del Producto Interno Bruto. No, que se fuera acumulando. Acumulando. Ahora, muy inteligentemente, muy creativamente, ese fondo, el gobierno en su contabilidad creativa, ¿verdad? Se inventa el obtener préstamos para eso. Para si sucede un desastre natural. Pero ya hay unos fondos también con el Banco Mundial. Porque se aprobó también un préstamo de ese tipo, que es un tipo contingente. Es decir, si hay un terremoto se usa. De un 6 puntos de la escala, ¿no? Dios no libre. Pues entonces ese dinero está ahí disponible inmediatamente. Es una previsión de recursos. No es un endeudamiento que pasa a ser deuda pública. Es un endeudamiento contingente. Bueno, ahora nos vamos a la pausa. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. José, otra pregunta. Ahora el Congreso, ¿cómo es que se llama mi Congreso? El Congreso para el Progreso. Se inventaron de la noche a la mañana un municipio para Santiago. Un distrito municipal. Un distrito municipal. Bueno, en términos presupuestarios, ¿cómo o sea, eso no estaba contemplado en el 2019? No. ¿Y entonces? Pase cualquier tribunal. Porque hay un gasto. Hay muchos tribunales creados que no se pueden crear porque no están en el presupuesto. Claro. No, y además... había un acuerdo
Digo, suponiendo que el presidente lo apruebe, porque el presidente tiene que... podía observar la ley, porque, ¿no? Acaba de ser aprobada como ley ya en el Senado de la República. ¿Pero pasó a la Cámara de Diputados? Sí, ya viene de la Cámara. Viene de la Cámara de Diputados. Algo que tenía mucho tiempo ahí discutiéndose, porque ese proyecto de ley... ¿Y el municipio de Cienfuegos? El distrito municipal. Es un distrito, es como la capital, que hay 3 distritos, circunscripciones. No, allá es un distrito municipal. Ah, sí. ¿No? Como San Luis. Como San Luis, como alcaldes, regidores. Un director que tiene que ser electo. Porque un municipio. Y los regidores. Pero ahí hay un componente económico muy fuerte, porque en Cienfuegos se concentran más de 200.000 personas. Entonces, lo que se le va a restar al ayuntamiento de Santiago es significativo, porque esos recursos están todos concentrados en el municipio, en la alcaldía de Santiago. ¿Tendrá eso que ver con el apoyo que le dio el alcalde al presidente Fernández? Bueno, no, es interesante porque eso se sacó ahora, después de... Pero aunque la ley, como tú decías, viene de viejo. Sí. ¿No? Y ahí viene un proceso. Pero en el Senado hay una mayoría muy clara. Sí. Tú no te puedes confundir. Además, la Junta ahora tiene que establecerse, bueno, como se está haciendo un año antes de las elecciones, disponer la elección para ese distrito municipal para el 2020. Pero realmente ahí hay algo, ¿no? Hay un gato. Recuérdense que los republicanos le comieron muchos caramelos a los demócratas haciendo una reorganización territorial en algunos sitios. Sí. En sitios, le quitaban sitios donde... Y el distrito municipal no tiene diputados. No, porque es del municipio, es la circunscripción. ¿No? O sea, ahí, claro que sí, porque eso es parte de una circunscripción. Le quita algunos 100.000 votos a Santiago. Sí. Porque en Santiago hay gente mayor, hay gente menor que no vota. Sí, hay mucha juventud. Pero que eso, todos los votos el distrito municipal está dentro del municipio para asuntos electorales. Es decir, que cuando tú votas, se cuenta es parte de una circunscripción. Entonces, los votantes de Cienfuegos van a seguir siendo los mismos electores de la circunscripción, no sé si la circunscripción 1 de Santiago. Sí. ¿No? Pero ya no van a poder votar por el alcalde, no por los regidores. No van a votar por su alcalde. No, es que ahí viene, eso siempre ha sido una de las discusiones. Porque si los votos municipales cuentan para el municipio, los votos del distrito municipal tienen que contar para el municipio. Para el municipio. Sí, pero en el nivel congresual y en el nivel municipal también. Sí. Porque es que el distrito municipal es parte del municipio. Pero ellos tienen su propio alcalde. Sí, eso es otra cosa. Sí. Tienen su propio alcalde. Pero el diputado es parte de eso. Como el senador es parte de eso. Sí. Y el presidente es parte de eso. Te lo aíslan en parte a una parte. Te quitan fuerza en cuanto a una parte. No, pero, y en lo económico. Es un incremento de los gastos. No, inclusive en Cienfuegos es que está ubicada la zona franca de Santiago. Sí. Y eso, hay una merma económica fuerte. Para el municipio. Para el municipio. Pero ya eso son parte de todas las discusiones que tienen que dar. Hoy se está quedando don Felito García de la poca inversión que se destina a Santiago. Sí. Yo pienso que está sorprendido por la inversión en San Juan de la Maguana. Pero él habla de la poca inversión que hay en Santiago, siendo un área tan vital para el desarrollo económico y la aportación Pero Santiago no se puede quejar tanto, porque Jaina, por ejemplo, el municipio de Jaina es uno de los municipios que más genera riqueza. Sí. Sin embargo, es uno de los municipios pobres de este más país. Pobre del país. ¿No? Y es porque hay una mala distribución de la riqueza territorial. Jaina, en términos de empleo. No, en términos de estar en las energéticas, ahí están. En términos de empleo. No, en términos de generación de recursos para el Estado. Para el Estado. Sí, está el muelle. Está bien, pero yo estoy hablando del punto de vista del empleo, que también es riqueza del Estado. No, el empleo se mueve mucho hacia la capital. Es el cuento a instalaciones eléctricas.
Muelle, puerto. Valdés está en parte de Jaina. Villa Altagracia es parte de Jaina. Pero eso te indica a ti que no hay cumplimiento de la Constitución de la República. Ni mucho menos de la Ley de Estrategia Nacional. No, que la Constitución ordena que tiene que haber una distribución equitativa en el territorio nacional, ¿no? Y eso no se da. Tú tienes en comunidades muy pobres una baja inversión, y comunidades que generan riqueza, como San Pedro de Macorís. Oíamos, por ejemplo, a una diputada de San Pedro de Macorís quejarse de que para el 2019 no hay un solo peso de inversión para San Pedro de Macorís. Y San Pedro de Macorís, aunque ha disminuido su producción de ingresos para el Estado a nivel nacional, es una de las provincias significativa del país. El sistema importante de votos. Y de las cuales puede desarrollarse mucho. No mucho. Con una inversión turístico en el puerto. El primer puerto que hubo en este país fue la de San Pedro de Macorís. El primer aeropuerto también, porque fue fluvial. El primer desarrollo industrial en azúcar lo tuvo San Pedro de Macorís. Así es. San Pedro de Macorís fue la provincia donde el capitalismo inició su paso certero. Bien. Nosotros, bueno, hemos hablado hoy pero tenemos temas que hablar cosas muy interesantes, sí. Pero ya estamos casi final de año. Todavía nos queda un programa, ¿verdad? El próximo jueves, para hacer una evaluación del año. De la ejecución presupuestaria. No, del año, sí. Porque ya los economistas del gobierno. Bueno, tengo que hacer mención a algo. El director de presupuesto, mi buen amigo Luis Reyes, dijo esta mañana en el debate económico que se celebra en Teleantilla, que en el año 2016, en agosto del 2016, ellos determinaron que no iban a hacer el pacto fiscal, sino que iban a hacer una mejoría de la recaudación y de la administración tributaria. Y el buen amigo don Pedro Silverio, profesor y ex gerente de la Pucamaima, y yo soy la devota lectora de él, le dijo, no, pero espérate, es que no es un deseo, es que eso era un mandato de la ley. Es decir, tan campante, dice el director, nosotros nos olvidamos de la Ley de Estrategia Nacional, eso fue lo que dijo, nos olvidamos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y decidimos no hacer el pacto fiscal. Él es un seguidor de Camacho. Bueno, pero ya los economistas del gobierno nos están diciendo de las grandes bondades de la economía dominicana en el 2018, ¿no? Ya nos dicen que vamos a superar el crecimiento del PIB en 2.1% con relación al 2017. Es decir, en el 2017 el crecimiento de la economía fue 4.6 y que este 2018 va a terminar por encima del 6.7, en el 6.6% va a terminar el crecimiento de la economía dominicana en el 2018, el más alto, superando a Panamá ya, que era el que estaba por debajo de nosotros. Igualmente nos dice que la inflación que va a terminar este año, probablemente el nivel más bajo de la historia contemporánea de la República Dominicana. Es decir, se va a situar en el 1.5% nada más. Óyeme, es decir... 1.5% de inflación. Sí. ¿Y por qué se quedan los polleros? Por debajo se estimó un 4%, más o menos 1%, ¿no? Sí. Es decir, que el mínimo que se podía tener era un 3%. Nos vamos a quedar en la mitad de inflación. Y a mí me gustaría saber si la gente a principio de año compraba los productos al mismo precio que lo están comprando ahora. No, el que en mi casa la compra la hago yo. Y ¿no? Es decir, que nada más se le ha incrementado el 1,5%. No. Es decir, si tú comprabas 100 millones de pesos, de 100,000 pesos al año, ¿no?
en el año nada más vas a pagar 101,50 los productos que tú has comprado con esos 100,000 pesos. 101,50. Es decir, igualmente nos dice... Pero ve acá, vamos a pedirle un favor al señor Reyes, que es tan simpático, que nos diga dónde que él compra. No, pero esto no lo dice Luis. No. Son los economistas. Los economistas. Del Banco Central, del gobierno. Sí. El Banco Central que hay que preguntar. La gente que escribe, ¿no? Que defiende la política económica del gobierno, de que este es el país de mayor estabilidad. Poner la lista donde se compran esos precios, porque sería además un gran favor a la ciudadanía. Y además ejecutaríamos entonces todo el mundo lo que ellos dicen. ¿No? Es decir, ellos están diciendo que el 2018 se despide con un gran saldo favorable para el país, ¿no? Hay cosas favorables. Sus relaciones con China, que todavía su ingreso en las Naciones Unidas, con todos los compromisos que eso trae. Bueno, pero eso en el año 2018 no impacta. No, económicamente. No. Ahora, lo que sí minimizan es que la deuda pública este año, la del gobierno central, del sector, lo que se llama sector público no financiero, se incrementa en 2.000 millones de dólares. Eso no lo dice. Y eso es, cuando está ya casi a 51 eso es cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el déficit del año 2018 está terminando por encima del 3%, sin contar las transferencias de gasto que se hacen para el año que viene como disminución de cuentas por pagar. Entre ellos los demás 12.000 millones de pesos en el Ministerio de Obra Pública, que no se sabe quiénes fueron los contratistas, cuál fue el costo de las obras, porque repetimos siempre que el diputado Wellington él no solicitó esa información y no se la dieron, ¿no? Porque esa falta de transparencia, al final aparece. Esa falta de transparencia del gobierno va a terminar de alguna manera conociéndose. Siempre se conoce. Es que se piensa en la perennidad, es decir, que son perennes, que van a estar ahí por toda la vida y que no llegará un auditor suficientemente con coraje e independencia que va a analizar cifra por cifra de este gobierno. Julio y yo descubrimos una palabra, una frase, creo que es de San Judas o de San Mateo, que no hay una mentira, un secreto que sea tan fuerte. San Lucas, que no hay secreto que sea tan fuerte que no se descubra algún día. Usted tiene una buena Tenemos memoria. que irnos a la pausa. Milagros desde la Z. ¿Estamos de regreso? Sí, pues bien, ante esta realidad idílica, no fantasiosa, porque así que yo la considero, porque vivimos en ¿cómo se llamaba aquella película de la fantasía? La isla de la fantasía. La isla de la fantasía. ¿No? ¡Hey, boss! El avión. Que había un enano, sí. ¿no? Una persona con baja estatura. Exacto. Políticamente correcto. Sí. Entonces, parece que vivimos en esa isla de la fantasía en República Dominicana, con un alto crecimiento, con buena, sin inflación, sin desempleo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la Oficina Nacional de Estadística ha venido elaborando lo que se llama la encuesta nacional de propósitos múltiples. Múltiples, sí. Es lo que se llama en hogar. Que ya es una tradición. Se ha sistematizado. Sí. Y fue, en estos días fue dada a conocer del año 2017. ¿Y qué encontramos? ¿No? Lo primero que encontramos es que la democracia se ha ido a pique. La percepción que tiene la gente de la democracia. Coincide con el Latinobarómetro. Claro, Latinobarómetro lo situaba en un 53%. 71. Sí, según Sobato. En el año 2008, la valoración era de un 73%. No, 71 ya no creen en... No, ok. O sea, contrario. Es decir, teníamos una valoración positiva de un 73%. ¿En qué año? En el 2008. Ahora... O sea, en solo 10 años. Ahora
positiva es de 54%. Es decir, que tú tienes, es 44%. Es decir, que apenas un 66% no cree. No cree. Ahora, si vivimos en un mundo con un crecimiento económico tan alto, debe haber mejoría considerable en las condiciones de vida de la gente. Y los problemas del país no podrían ser tan determinantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas del país? Delincuencia. El 77% entiende que la delincuencia... Una especie de inseguridad. De inseguridad, digamos. Claro. El desempleo. 77%. Sí. El desempleo, el 45% considera que el desempleo es un problema principal del país. Sí. El costo de la vida, 29%. Entonces, ¿cómo es que tenemos una inflación tan baja, controlada de menos del 4% todos los años? Y el costo de la vida es una preocupación para cerca del 30% de la población dominicana. Pero ¿cómo es posible que frente a ese cuadro de realidades que lo hace una oficina gubernamental? Sí, claro. Que por cierto lo hace muy loablemente. Y que nosotros valoramos como una investigación seria. Además, como un punto de referencia para planificarnos y hacer mejores políticas, diseñar mejores políticas públicas. Pero la realidad es que esa dicotomía de lo que la gente piensa, de la gente que se quiere ir del país, de lo que la gente piensa y lo que dicen que tenemos de resultado, aquí hay un estado como de locura, de insensatez. ¿Qué es lo que nos está pasando a los dominicanos? ¿Y cómo nos atrevemos a tener como referencia esa encuesta y atrevernos ahí a decir las cosas de otra manera frente al público, frente a los micrófonos, frente al país? Eso es una locura. No. Y además de la disminución de la pobreza que se habla en el país. Sin embargo... El analfabetismo. Decía el presidente que en 4 años lo resolvía. Todavía. Y ahí todavía hay 60 y pico en la encuesta. Aparecen un porcentaje elevado, como un 10%. Que todavía sigue siendo analfabeto. Y empobrece el 17%. Bueno, el 10%, ¿entiende uno de los problemas? Cuando comenzaron teníamos el 11%. Y ahora tenemos como el 6%. Estamos en la mitad de lo que decía que se iba a hacer. Pero esos son 600,000 dominicanos. Pero recuérdate, los graduados del amigo Lidio Cadet. Sí. Ahora, en esa investigación se dice que la delincuencia es producto un 76.5% por el desempleo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que si tenemos un empleo, de acuerdo al gobierno, por debajo de un desempleo del 6%, el 76% de la gente entiende que el desempleo es un factor de la delincuencia? ¿En qué cantidad? Es decir, eso no igualmente el 30% de la pobreza. Si se han sacado 1 millón de pobres, ¿cómo es posible que la población, la gente diga que la delincuencia por falta de la falta de empleo y la pobreza? ¿No? Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, ¿cuánta gente bebe agua de pozo en este país? El 10.3%. ¿Eso es 1 millón de personas? Más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas bebe agua de pozo. Ay, aunque 90 y pico, los 25 tienen, los 24 tienen instalación en su casa eléctrica. La cantidad que les llega. Ahora vamos y el horario es terrible. Terminemos con el agua. Porque el agua es vital. De vital. El agua, recuérdense, el agua es vida. No la desperdicien. No la malgaste, que dice. Agua dentro de la casa, el 53.5% de los hogares. Es decir, el 47% la tiene fuera. La tiene fuera. Consume de agua de una llave de otra vivienda, es decir, no de su propia vivienda, el 4.5%. Consume agua de un camión tanque, el 4.4%. Eso es horroroso, ¿no? Es horroroso para el nivel de desarrollo que ellos dicen que hemos alcanzado. No, y para la desigualdad. Para la desigualdad, pero fundamentalmente, no. El bienestar que dicen que tenemos, los niveles que hemos alcanzado, desmienten los números resultantes. Entonces, agua institucional, es decir, ¿cuántos días a la semana se recibe
agua institucional, es decir, por la llave. El 8.8 reciben institucionalmente un día a la semana. Entre 2 y 3 días, el 46%. Por ejemplo, en mi edificio, que está en Piantini, recibe agua. Supuestamente privilegiado. Y que paga, ¿no? Sí. Recibe agua 2 veces a la semana. Tú sabes lo que significa eso. Acumular agua. Para un edificio con 28 apartamentos. Y recibe agua nada más el jueves y el domingo. Recibe agua menos de 5 horas, el 33%. Ay, Virgen de la Altagracia. ¿No? Y recibe agua entre 6 a 7 días, el 33.9%. Y no contaron la cantidad de gente que tiene bombas o tienen tanques arriba. Eso sería inmenso. Los tinacos, los sí. Pozos. Todo el mundo tiene que tener un pozo. Entonces, un gran pintor dominicano, familia de Julio, dijo, ¿y estas esculturas que hay en los techos dominicanos? y son los tinacos, ¿no? Pero, una manera individual de resolver el problema del agua. Pero José, uno tiene que remachar que ¿por cuánto anda el endeudamiento externo? La deuda pública. La deuda pública. Ahora mismo, para nosotros, en el 54% del Producto Interno Bruto. Para el gobierno, el 51.6%. Bueno. Y para la escuela, el observatorio de la UAS anda en el más del 60% del PIB. Ay, Virgen de la Altagracia. O sea, está hablando de 50.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares. Este país debe 43.000 millones de dólares y no ha resuelto el problema de la luz, ni el problema del agua, ni el problema de la vivienda, ni el problema de la salud. O sea, aquí no hay un solo. Pero seguimos. Entonces no hay un solo problema resuelto. No pero seguimos. ¿Tú sabías que hay más de 1 millón de personas que hacen sus necesidades fisiológicas en letrinas? 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas hacen sus necesidades. En el siglo XXI. Sí. Tienen letrina con cajón privado el 9%. Y con cajón compartido el 3.5%. O sea, una letrina para varias familias, ¿No? Igualmente hay un 4% que tienen inodoros compartidos, que no es un inodoro individual para cada familia. Eso es típico en la parte atrás de los barrios populares. Sí, en la parte atrás. Claro. Pero eso es miseria. ¿Es miseria? Pero es lo que estamos tratando de... Te estoy diciendo dónde lo podemos ir a ver. Que no es un invento. No. Otro problema es el suministro de energía. Ahí me adelanté yo. El 47.7 recibe un suministro de energía de 20 a 24 horas al día. El 48%. El 26% solo de 10 a 14 horas. El 13% recibe luz entre 1 a 9 horas al día. El 13% de los hogares dominicanos. Es decir, que estamos ante una radiografía social que desmiente todos los crecimientos y todos estos indicadores que no quieren establecer. Otro problema grave es el recogido de la basura. El 83.9% la basura la recoge el ayuntamiento y el 7.4% se quema, con la consecuencia que tiene una quema de basura. Y el 4.3% la tiran en cualquier lugar, en el patio. ¿No? Ahora, el 17% de los hogares del país. De ese 27, creo que es menos. El 17% de los hogares carece de un servicio de recogido de basura. En el sector rural, el 43% no tiene un servicio de recogida de basura. Lo que revela la pobreza de nuestros campos, de la parte rural. ¿No? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De cuál desarrollo? ¿De cuál progreso? Simple y llanamente. Y agrégale a todo eso que debemos 43.000 millones de dólares. Y que seguimos buscando prestado. Que es lo más grave. Que es verdad que el gobierno se cree que eso es ilimitado. Y hay muchos más indicadores, porque es realmente una encuesta más profunda. Hemos querido sacar algunos temas es muy importante para contactar.
Llegó la tarde, llegó ya a las Gracias, 8 de la José. noche. Gracias, Muchas José. gracias. ¿Cómo andará el juego ya entre Estrella y, Bueno, y Toro? Bueno, yo te deseo que la Sigue, le sigue vaya en muy bien. sintonía con la Z y va. No, vas ahora a- mismo. Lo Vamos a sabe preguntarle todo. a los Los muchachos. muchachos están en eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Milagros desde la Z.